el rol actual de la urodinamia en el estudio de los síntomas del tracto urinario inferior por crecimiento prostático y sobre todo dónde estamos parados después de alguna reciente evidencia de experimentos clínicos que demuestran o ponen, digamos, como en duda el rol actual de la urodinamia en el estudio de los síntomas urinarios. Simplemente quiero definir qué es síntomas del tracto urinario y los invito a revisar esta reciente actualización de la Sociedad Internacional de Continencia en terminología, que todos los años nos llega una actualización en terminología nueva, ¿no? Entonces acá se define lo que es un síntoma del tracto urinario inferior, que es lo que nos atañe y hacia lo que nos vamos a, digamos, concentrar en este momento. Sabiendo de la compleja superposición que tenemos entre síntomas del tracto urinario, entre crecimiento prostático detectado por tacto rectal, entre lo que es obstrucción urodinámica del tracto urinario, entre lo que son todas las sintomatologías de urgencia, de frecuencia, de presencia de síntomas irritativos y obstructivos, que hace que cada vez que hablemos pues tengamos que ser muy específicos en saber qué estamos, digamos, diciendo específicamente cuando nos referimos a la patología benigna de la próstata. Lo que sí es claro es que la clínica pareciera tener una muy pobre correlación con los hallazgos potenciales de la urodinamia, y eso nos lo mostró este estudio que fue publicado en JAMA en el año 2014, donde nos muestra que claramente en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, la clínica no es lo suficientemente buena para descartar o confirmar la presencia de una obstrucción del tracto urinario. Nosotros hicimos lo propio en este trabajo que ya fue publicado, y este trabajo con los pacientes de láser de luz verde, que los dividimos en dos grupos, pacientes con hipocontractilidad y sin hipocontractilidad del detrusor, y mirábamos cómo le iba a estos pacientes. Nos dábamos cuenta que a los que tenían hipocontractilidad en la urodinamia no les iba tan bien. La mejoría clínica era mucho más demorada en esos pacientes, tenían más falla al retiro de catéter en estos pacientes, y creíamos que eventualmente la urodinamia sí nos estaba dando una información valiosa. Argumentos de por qué hacer urodinamia creo que hay muchos, ¿cierto? Es una forma ambigua de evaluar, no ambigua de evaluar la obstrucción y contractilidad del detrusor. Hay una pobre correlación, como ya lo vimos, entre los síntomas urinarios y los hallazgos de urodinamia. Hay una pobre correlación de pruebas no invasivas y obstrucción del tracto urinario y hipocontractilidad. Pareciera que el desenlace quirúrgico fuera mejor, y aparentemente es un test reproducible y tolerable en la mayoría de los pacientes. Y si uno revisa las guías de práctica clínica, la gran mayoría lo recomienda, sobre todo cuando uno anticipa un procedimiento potencialmente mórbido o irreversible. Yo creo que en este salón casi nadie diría que en estos pacientes que ustedes ven acá no haríamos urodinamia, pero en ese paciente con síntomas del tracto urinario, que no tiene todos estos antecedentes, que no tiene radioterapia previa, que no tiene antecedentes neurológicos, ¿valdría la pena hacer una urodinamia? Es la pregunta que eventualmente nos deberíamos hacer, y sobre todo si la hacemos, si eso nos mejoraría los desenlaces en el manejo de los pacientes. Esta es una revisión de Cochrane, que no es una revisión reciente, no es una revisión, digamos, actualizada al año 2021, pero muestra dos cosas importantes. Aparentemente, el test puede cambiar la toma de decisiones en un porcentaje mínimo de pacientes, pero aparentemente no hay ningún impacto significativo en la mejoría sintomática que los pacientes tengan. Y apareció este estudio, que es el estudio Upstream, del cual seguramente Julián y Fabián van a hablar, que nos muestra que cuando se compara una cohorte de tratamiento o manejo estándar versus urodinamia y tratamiento quirúrgico en estos pacientes, eventualmente no hay una inferioridad en el brazo de urodinamia o en el grupo de tratamiento sin urodinamia en cuanto a los resultados que se pueden obtener posterior a un procedimiento quirúrgico. Entonces los quiero invitar a los dos. A Fabián le tocó el no, ¿cierto? No hago urodinamia, y a Julián le tocó el sí hago urodinamia. Viene al bate primero Julián para defender en estos pocos minutos la opción de urodinamia, y luego sigue Fabián con la opción del no. Adelante. Entonces vamos a intentar en estos pocos minutos defender el por qué sí hacer la urodinamia. Entonces el estudio Upstream es un estudio que fue publicado recientemente en la Revista Europea de Urología, en donde se planteaba la utilidad del estudio urodinamico en pacientes masculinos con síntomas del tracto urinario. Dos grupos grandes, unos que sí se hizo urodinamia, otros que no se hizo urodinamia, pero les quiero mostrar esto, y es dentro de los parámetros o lo que se planteó es determinar la eficacia clínica y la costo-efectividad de la urodinamia en el diagnóstico de
la obstrucción infravesical. Vamos a tener ese concepto en un momento. Entonces, uno de los criterios de por qué hacer urodinamia, y muchas veces lo ve uno en los pacientes, es que eso es algo que yo no me dejaría volver a hacer, eso es incómodo, digamos, viola mi intimidad. Pero ¿qué nos dice este estudio? Nos dice varias cosas. Nos dice, en términos de los hallazgos que se encontraron en la urodinamia, fíjense estos números. En el grupo que se hizo urodinamia y el grupo que no se hizo urodinamia fueron 341, por supuesto los de sí urodinamia, 52% de ellos tenían detrusor hiperactivo. En los 28, bueno, aquí son 22 en realidad, del grupo de no urodinamia que finalmente sí lo requirieron, 64% de ellos tenían un detrusor hiperactivo. Otro de los hallazgos importantes que quiero mencionarles es el flujo máximo, perdón, el flujo máximo no, sino el residuo posmiccional. ¿Por qué el residuo posmiccional? Porque el promedio fue 32 y 7.7. Acuérdense que dentro de los objetivos que se planteó es esos pacientes con síntomas que yo no sé si son un detrusor hiperactivo, perdón, si son un detrusor hipocontráctil o si están obstruidos. Una de las cosas que eventualmente nos ayuda es el residuo posmiccional. Acuérdense que dentro de la definición de un detrusor hipocontráctil, básicamente está implícito el no vaciado completo de la vejiga, o sea, un residuo posmiccional elevado. Por lo tanto, este estudio ya nos dice que de entrada la selección de pacientes probablemente sea más a favor de obstrucción, más no de obstrucción, perdón, de hipocontractilidad. Y basados en el BCI, que es el índice de obstrucción, pues la gran mayoría de ellos, perdón, el índice de contractilidad, pues la gran mayoría de ellos en realidad estaban obstruidos. Fíjense que del grupo de no urodinamia no había ninguno hipocontráctil. Acordémonos que hablamos de hipocontractilidad cuando ese índice es menor de 100. Aquí el mínimo fue de 101 y una pequeña cantidad del grupo de urodinamia pues tenían ese índice bajo. Pero cuidado con ese índice bajo, porque ese índice bajo, por ejemplo, y hagamos el ejercicio, acuérdense que el índice lo hacemos la presión del detrusor en Qmax más 5 veces el Qmax. Supongamos que en la fase de vaciado tenemos un Qmax de 8 por 5 nos da 40 y una PDT en Qmax de 50. De entrada son números que este paciente está obstruido, pero si hacemos el índice de contractilidad nos va a dar en 90. O sea, 90 quiere decir menos de 100, por lo tanto, hipocontráctil. Por definición, o tienes una cosa o tienes la otra. O sea, no puedes tener un paciente que esté obstruido, pero además tenga una hipocontractilidad. Entonces, hay algo aquí que hemos de desglosar. El objetivo primario que se planteó fue a 18 meses, esos dos grupos, ver cómo les fue en el IPS, en el IPSS. Entonces, y la respuesta fue, pues el IPSS no cambió. Pero recuerden ustedes que el IPSS nos está valorando síntomas de llenado como síntomas de vaciado. Y específicamente traigo esta diapositiva porque son varios los factores que nos influyen en el IPSS después de una cirugía desobstructiva, unos a favor y otros a resolver. Por ejemplo, hacia resolver cuando tenemos los síntomas de llenado es una contractilidad buena del detrusor. Pero en contra, es decir, de persistencia, son pacientes de mayor edad, por supuesto, a mayor edad más probabilidad de vejiga hiperactiva. Las sintomatología severa, el detrusor hiperactivo final, el detrusor hiperactivo inicial o muy fuerte y una capacidad sistrométrica máxima. Por lo tanto, claro, el IPSS nos va a decir algo, pero también este IPSS alterado, alto, puede ser muchas veces por esa sintomatología de llenado que lo tienen los pacientes. Y es claro los resultados o los malos resultados de la cirugía desobstructiva en estos tipos de pacientes. Obviamente el no obstructivo, es decir, ¿para qué vamos a hacer una cirugía desobstructiva a un paciente que no está obstruido? No tiene lógica. La obstrucción equívoca, hemos de ser muy claros o intentar resolver si hay obstrucción o no hay obstrucción, el detrusor hipocontráctil y el detrusor hiperactivo. O sea, esos resultados hay que verlos muy claros y con lupa de esos pacientes que fueron llevados a urodinamia, si en realidad, de los que no fueron llevados a urodinamia, si en realidad corresponden más a sintomatología de llenado que de vaciado. Otro y es el objetivo secundario del estudio, es qué tanto influyó esos pacientes que se les hizo urodinamia en la
toma de decisión de no operarlos eventualmente. Entonces, esta es la comparación. Al final del día, 38% del grupo de urodinamia se operaron y 36% del grupo de no urodinamia se operaron. Entonces uno dice, pues son comparables. Yo lo miro desde otra perspectiva y mi perspectiva es, ¿por qué si esos pacientes con sintomatología al final, que se les hizo urodinamia, al final no se operaron? O sea, yo no miro tanto el 38, sino yo miro más ese 62% del que no se operaron. Si uno los compara, por supuesto, pues hay similitud y eso quiere decir que no hay inferioridad, pero yo me quedo más es con ese 62% del por qué no se operaron. Y otra de las cosas importantes del estudio es que de los del grupo de urodinamia, 83% aceptaron hacer urodinamia. Y aquí hay unos puntos importantes que de hecho nosotros estamos corriendo un estudio para ver la percepción de los pacientes hacia la urodinamia. Para mí me llama la atención esto. Todos esos pacientes, fíjense, 10 contestaron que estaban satisfechos con el estudio urodinamico. Y la gran mayoría de ellos están de acuerdo con volverse a hacer un estudio urodinamico si en realidad lo necesitan. Y fíjense, luego ya desglosan todos los parámetros en términos de satisfacción, de la explicación, de la dignidad, de cómo se comportó el doctor. Y fíjense los números, 99, 89, 92, 100% de los otros. O sea, en realidad es un estudio que sí, nosotros oímos mucho que quizás no es tan aceptado, pero a juzgar por este estudio es un procedimiento que se puede hacer y que muchos de los pacientes lo adoptan de una buena manera. ¿Qué creo yo? Que falta mucha explicación hacia los pacientes. Pero la racionalidad de todo esto, y volvemos al inicio cuando yo les dije son pacientes de obstrucción infravesical, la racionalidad del por qué hacemos estudio urodinamico es porque vamos a detectar una función normal del detrusor. Sabemos pues que es una poca presión del detrusor con un buen flujo. Pacientes con una hipocontractilidad, que esta es la definición y es una definición que no está estandarizada y nos deja muchos incógnitas, y es la contracción reducida en fuerza o en duración que da como resultado un vaciado prolongado de la vejiga o la imposibilidad de lograr un vaciado completo dentro de un lapso de tiempo. Pero además también nos va a determinar si el paciente tiene una obstrucción infravesical o no. O sea, esos resultados son únicamente diagnósticos urodinámicos. No hay otra forma de nosotros suponer. Por tanto, las conclusiones, yo sí creo en realidad que hay una gran utilidad del estudio urodinámico, sobre todo previo a una cirugía desobstructiva, porque quizás a lo que nos lleva es a consensuar el tratamiento hacia o con los pacientes en términos de somos conscientes que hay una limitación en los estudios, pero podemos indagar o podemos discutir con el paciente acerca de los resultados esperables, de las posibles complicaciones, pero queda todavía una incógnita y es si hemos de hacer siempre estudio urodinamico antes de una RTU. Ese estudio que es el Upstream tiene un Upstream 2, que es un estudio a 5 años. Ojalá que ese estudio a 5 años ya nos logre discernir un poco. Pero aquí entonces la siguiente pregunta o el concepto en términos de un paciente que le va a hacer al doctor Daza. Doctor Daza, usted me va a operar, pero ¿sabe usted si tengo, además de la obstrucción, que cómo sabe que estoy obstruido, tengo un detrusor hiperactivo? ¿Qué posibilidad tengo que persista tras la cirugía ese detrusor hiperactivo? ¿Con el residuo que tengo podría tener un detrusor hipocontráctil o no? En ese caso, doctor Daza, ¿la cirugía me va a dejar libre de síntomas? ¿De qué tipo de síntomas? ¿De los de llenado o de los de vaciado? Creo que nos genera muchas dudas y hoy en día, al menos la posición nuestra es vamos a seguir haciendo estudios urodinamicos. Adelante, Fabián. Defender el no en una urodinamia, puesto que yo vengo de una escuela, como muchos de los que estamos aquí sentados, de una escuela que fue la escuela donde empezó la urodinamia en el país, que es el Departamento de Urología de la Universidad Javeriana. Nosotros tenemos una educación esencialmente urodinamista, pero trataré de mostrar lo que es la evidencia actual, favoreciendo a que la urodinamia no es un estudio esencial
en el paciente que consulta por síntomas del tracto urinario bajo. Y respondiéndole a Julián, iniciando una respuesta para Julián, pues la urodinamia es un estudio que no está exento de cosas incómodas, de momentos incómodos. El equipo asusta, las ondas asustan, la interpretación de esas curvas no siempre es fácil y cuando los pacientes porque ahora los pacientes chismosean los resultados, ven esas curvas, se asustan. Hay unas fórmulas que muchos no entienden y muchos incluyen urólogos. Es un examen que produce dolor, luego genera una cantidad de interrogantes. En cambio, si los síntomas si el paciente es sintomático y nosotros nos dedicamos a ejercer la medicina de la forma más clásica, pues los síntomas y signos finalmente nos pueden llevar con toda tranquilidad a hacer una cirugía desobstructiva, una buena resección transuretral o un láser, una mínima invasiva. Y finalmente el paciente de Julián, que tenía tantas preocupaciones de cómo se le iba a hacer, termina feliz, termina tranquilo, porque en general el tratamiento desobstructivo de los pacientes, sin importar las condiciones subyacentes al conocimiento actual de la medicina, realmente produce un resultado satisfactorio en la gran mayoría de los pacientes. La urodinamia es un procedimiento que generalmente es bien tolerado, pero tiene riesgos, es invasivo, consume tiempo, consume recursos, no está disponible en todos los hospitales, no hay personas que tengan el conocimiento idóneo para la realización e interpretación de la urodinamia de acuerdo a las reglas y a las recomendaciones actuales de la Sociedad Internacional de Continencia. Produce incomodidad, puede causar hematuria e infección urinaria en un rango que no es despreciable y además puede retardar el tratamiento definitivo. Omitirlo puede conllevar a indicar una cirugía innecesaria con un detrusor hipocontráctil, un paciente con un detrusor hiperactivo, pacientes que no tienen obstrucción del tracto urinario de salida, pero nosotros nos tenemos que preguntar si realmente eso es cierto, porque en términos generales lo que vemos es que los pacientes en el cuadro sintomático, de acuerdo, ya sea por detrusor hipoactivo o un detrusor hiperactivo, o una obstrucción del tracto urinario que no sea, que sea muy importante o no lo sea, de todas maneras la cirugía desobstructiva va a producir una mejoría sintomática en las escalas de IPSS y en lo que el paciente refiere en una manera importante. Y eso está en toda la literatura, encontramos múltiples estudios donde eso se ha evidenciado. Yendo un poco atrás, ya lo dijo Mauricio, ya lo trajo Mauricio en su introducción. El grupo de Cochrane trató de aclarar o de dar un poco más de información sobre la utilidad de la urodinamia como estudio en los hombres con síntomas del tracto urinario bajo. Esta revisión, y esta fue la última revisión que hizo Cochrane sobre el tema, es del año 2015. Quería mirar el impacto en la reducción de los síntomas y la costo-efectividad de la urodinamia dentro del marco del diagnóstico de los síntomas del tracto urinario bajo. Inicialmente tuvieron 5.716 estudios para mirar, pero aplicándole las reglas que ellos establecieron para la evaluación de esos estudios, solamente quedaron 2 estudios al final. Uno era un abstract y el otro era un estudio del International Brazilian Journal of Urology del doctor de Lima del año 2003,
que además tenía todos estos problemas de objetividad. Para los signos de interrogación amarillo, realmente lo que significa es que las vallas que podía tener el estudio no estaban bien establecidos. Y ese estudio, a rasgos en corto, la urodinamia mostró que la urodinamia invasiva cambiaba el manejo de LUTS con un riesgo relativo del 39%, con un intervalo de confianza del 95% entre 2.42 y 642.7. Pacientes con solo evaluación clínica tienen mayor riesgo de ir a cirugía como tratamiento de LUTS. Eso fue la gran conclusión de este estudio, con un riesgo relativo del 0.87. El incremento del flujo urinario no demostró diferencia entre los dos grupos del estudio, el que tenía urodinamia y el que no tenía urodinamia, y el descenso de IPSS no tuvo diferencias entre los dos grupos de estudio. Luego aparece este estudio. En este estudio en el estudio colaborativo de Cochrane está señalado con flecha Marcus Drake como el actor principal de esta revisión, y es además el autor principal de este estudio que se denomina Upstream, que básicamente fue un estudio o es un estudio de dos brazos, multicéntrico, aleatorizado, de no inferioridad, pragmático, con el objetivo de determinar la efectividad clínica y el costo de la urodinamia en el diagnóstico y manejo de la obstrucción del tracto urinario de salida en pacientes mayores de 18 años con LUTS, en quienes se consideraría la cirugía como potencial tratamiento. Se eligió el diseño de no inferioridad porque se planteó la hipótesis de que las tasas de cirugía serían más bajas en el brazo de urodinamia debido a la capacidad de esta de excluir luz debido a hipoactividad del detrusor. En estos casos, la cirugía podría no ser efectiva o podría hacer empeorar la salud general del hombre, por ejemplo, debido a complicaciones como la incontinencia urinaria. Esta gráfica ya la mostró Julián, no me voy a atrasar mucho, no me voy a demorar mucho, pero básicamente lo que demuestra es que los cambios en el IPSS realmente no fueron diferentes entre los dos grupos, en el que se utilizó urodinamia como parte del diagnóstico y en los pacientes en quienes fueron llevados a cirugía solamente con evaluación clínica, por decirlo de alguna forma, donde lo más urodinamico podría ser una uroflujometría libre. De igual forma, este estudio trataba de demostrar que el grupo de urodinamia podría tener menos cirugías debido a que se evidenciaba el grupo de pacientes con hipoactividad del detrusor y que estos no iban a ser llevados a cirugía desobstructiva. Y realmente lo que mostró es que tampoco hubo una diferencia importante o estadísticamente valiosa en la escogencia o en el número de pacientes que fueron llevados a cirugía. Sin embargo, este es un estudio que proporcionó o ha proporcionado una evidencia robusta, quizás la mayor, en cuanto al uso de urodinamia en la evaluación de síntomas del tracto urinario bajo masculino. Hacen énfasis en la ausencia de evidencia sobre el papel de la urodinamia en el diagnóstico de estos síntomas. La inclusión de urodinamia en las pruebas de diagnóstico para LUTS produjo un resultado de no inferioridad en comparación con la atención de rutina en el grupo de urodinamia 18 meses después de la aleatorización y no influyó en las tasas de cirugía para tratar la obstrucción del tracto urinario bajo. Sin entrar en la explicación al detalle, este estudio concluye que no se apoya el uso rutinario de urodinamia para hombres con sospecha de obstrucción del tracto urinario bajo. Sin embargo, por la gran cantidad de hombres que vieron un modesto cambio en los síntomas o un deterioro evidente, se sugiere la necesidad de evaluar más a fondo la vía de diagnóstico, particularmente para las características predictivas,
buscando identificar los hombres en riesgo de resultado mediocre. ¿Qué quiere decir esto? En la evaluación de subgrupos, y es a lo que se refería Julián en un estudio a 5 años, y en la evaluación de subgrupos de este estudio, pues lo que se va a tratar de identificar es por qué algunos pacientes no tuvieron buenos resultados y mirar si urodinámicamente era posible prever, predecir esos resultados mediocres. Y eso pues viene en una nueva publicación. Sin embargo, al día de hoy, todavía en las guías no se contempla la urodinamia como uso rutinario y la evidencia es de nivel 3 y la fuerza o la fortaleza de esa evidencia pues es muy débil. Ya entra más el criterio clínico de cada uno de nosotros en establecer o en decir quién eventualmente se pudiera beneficiar de una urodinamia de acuerdo a su cuadro respectivo, a sus síntomas respectivos, pero definitivamente hoy no es un estándar de manejo el uso de urodinamia para los pacientes con síntomas del tracto urinario bajo.